Buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien. Estamos otra vez reunidos hoy una vez más para tratar sobre el tema de lo que es la microbiología. Antes que nada, ¿alguien ya había indagado sobre lo que es la microbiología? ¿Alguien me puede explicar un poco más? Bueno, la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos y nosotros lo estudiamos por la importancia de lo que ellos brindan a lo que sea la naturaleza o el agro propiamente dicho. Entre ellos están microorganismos como las bacterias, que son organismos procariontes, es decir, sus células no tienen núcleo definido y su material genético se encuentra disperso por el citoplasma. Las bacterias para desarrollarse necesitan condiciones como temperatura, oxígeno, presión, humedad, entre otros. Las bacterias se reproducen por bipartición. Estas son de gran interés económico, principalmente las que se emplean para la elaboración de alimentos, para la elaboración de medicamentos e incluso algunos se utilizan para la fertilización del suelo. Otros microorganismos de gran importancia son los hongos. Los hongos presentan características como que son eucariontes, aerobios, heterótrofos y pueden ser macro o microscópicos. Los hongos se reproducen por la diseminación de sus esporas, que se encuentran acumuladas en bolsas. Cuando estas bolsas se abren es cuando las esporas se diseminan y es así como ellos se reproducen. Se clasifican ya sea por nutrición, pueden ser saprobios, es decir, descomponen la materia orgánica, pueden ser parásitos, necesitan un huésped para poder alimentarse, o pueden ser simbióticos, donde al alimentarse el huésped ellos le brindan algo a cambio, es decir, ambos se benefician. Para el crecimiento de los hongos necesitan condiciones de temperatura, humedad, porque los hongos necesitan de alto grado de humedad para poder desarrollarse, y también de pH y oxígeno. pH generalmente ellos se reproducen más en medios ácidos. También se clasifican según sus formas en zigomicotas, que son los hongos que aparecen en el pan, los ascomicotas, que son las levaduras, como estas que vemos acá en la mesa, tienen esa forma, y entre ellos se encuentran la levadura de cerveza, que es la de mayor interés económico. También están las basidiomicotas, que son las sombrillas. Entre ellas los hongos de interés económico son los champiñones. Entonces vemos que los hongos también ayudan bastante a la economía, por decirlo, porque acabas de mencionar champiñones. Hay países en los cuales están netamente enfocados a la producción de champiñones, de estos hongos que se comercializan. Una rama, todo un mercado sobre este tipo de hongos. Entonces, ¿qué nos pueden contar más? Yo estoy interesado, queriendo aprender de ustedes. Bueno, yo les estaré hablando sobre los virus y decirles que los virus son organismos que podrían decirse que están en un estado de latencia, ya que no están vivos y no están muertos. Aparte que los virus buscan un vector que sería la célula. Vienen los virus y se incrustan en la célula y inyectan su material genético así para propagarse dentro de cualquier organismo, ya sea animal, vegetal, cueros y todo ese tipo de cosas que ayudan a la humanidad a desarrollar, como te dije. Y también las plantas también trabajan con este tipo de cosas, ¿no? Sí, las plantas, existen virus que afectan a las plantas. Por ejemplo, tenemos el virus que afecta al tabaco, está el que afecta a la papa, y tenemos que afectan a los animales también, por ejemplo, como el de la gripe aviar, el virus de la aftosa que afecta al ganado, y a los seres humanos tenemos, como todos ya conocemos, el virus del SIDA, que es uno de los más peligrosos. Tenemos la herpes, que son enfermedades de transmisión sexual. También tenemos el virus del H1N1, que es un virus bastante grave si no se trata a tiempo. Genial, es bastante la información, ¿no? Cómo es el mundo de los virus, cómo los afecta a los animales, las plantas, a los seres humanos. Prácticamente es algo muy globalizado, por decirlo así, ¿no?
¿Y alguien de ustedes quiere agregarle algo más a lo que está diciendo algunos compañeros? Sí, también tenemos el proceso de bioremediación, que es una tecnología que se utiliza de los microorganismos para poder recuperar suelos o aguas contaminadas. Es un proceso que se ponen bacterias nuevas en un suelo o agua para tratar de eliminar lo más posible los agentes contaminantes que contienen, así para luego poder ser reutilizadas el agua y el suelo. En este caso también se da ese tipo de cosas de agregarle bacterias al suelo, al agua, a las famosas plantas de tratamiento. Creo que utiliza ese tipo de sistema. Los desechos lo voy a limpiar para tener aguas limpias, cosas así similares, ¿no? Sí, como la flora, por ejemplo, Uh-huh. que pueden comenzar con las bacterias que abundan en una comunidad microbiana y que pueden tener funciones como, por ejemplo, almacenar nutrientes y amortiguar los contaminantes para proteger a las plantas. También la bacteria más importante, vamos a decirle, son las bacterias fijadoras, porque ellas lo que hacen es extraer nitrógeno de la atmósfera para poder darle nitrógeno a la planta para que ellas puedan sintetizar la proteína. En este caso lo vemos mucho y comúnmente hablamos en las clases, ¿no? del Rhizobium, el popular conocido lo que tienen las leguminosas, ¿no? Que fijan el nitrógeno atmosférico a la raíz, al suelo de la planta. O sea que no hay otro tipo de sistema de cual aferre el nitrógeno atmosférico al suelo, sino los Rhizobiums que habitan en esa parte de las raíces, ¿no? ¿Es así? Sí, porque sin estas bacterias casi ese ciclo no se va a poder cumplir y las plantas no van a llegar a la totalidad que quieren llegar específicamente. También tenemos, en la microbiología tenemos otro grupo que son los protozoarios. Los protozoarios, como su nombre lo dice, del griego proto, primero, y zoarios, animales. En síntesis, los protozoarios se dicen que son los primeros animales que habitaron la Tierra. Los protozoarios se extienden generalmente desde 10 a 50 micrómetros, o sea, esa es su contextura. Y crecen en algunos lugares, o sea, la mayoría de los lugares donde habitan son aguas, el suelo, y se distribuyen en 4 grandes grupos que son los mesópodos, que estos protozoos son como las amebas y se desplazan por medio de pseudópodos. Están los ciliados, este es el grupo tradicional que más se identifica como grupo natural en las clasificaciones modernas. Tenemos los flagelados, que son filamentos más largos que los cilios, cuyo movimiento impulsa a las células. Y por último tenemos los esporozoos, que son unos parásitos con una fase de esporulación y sin mayor movilidad. Tenemos a las algas y a las algas microscópicas, que las algas también producen fotosíntesis y ya que producen su propio alimento. Y tenemos como las algas microscópicas son las que habitan dentro del mundo marino, vamos a decirle, que son las que proveen el alimento a los seres acuáticos. Los protozoarios y las algas en general se reproducen de manera asexual. Perdón que te interrumpa. Sí. El protozoario, ¿me verdad que el protozoario era el primero que habitaba, me decís, Sí, ¿no? los primeros habitantes de la O Tierra. sea que fueron las encargadas de producir, por decirlo así, la vida en la Tierra. La vida en la Tierra. Increíble, increíble, bastante interesante. ¿Qué más podemos agregar? Los protozoarios también cumplen una fase económica, vamos a decirle, en el mundo. Por ejemplo, en las algas, de las algas se produce el biocombustible. Entró en auge ahora el biocombustible, ¿no? Y los protozoarios son encargados de la materia orgánica en el suelo. Imagino que va a aportar bastante tipo de nutrientes porque es distinto el lugar donde Sí. está habitando y seguro, me imagino que va a ayudar bastante la planta, ¿no? Claro. Y así como las bacterias también nos benefician, también nos atacan, nos hacen mal también, ¿no es así? Sí, ahí entramos en el tema de la conservación de alimentos. La conservación de alimentos es un proceso donde se crea el alimento, por decirlo así, Ujú.
para luego poder comerlo a más tardar, pero que sin afecten las bacterias o los virus. Lo más común que conocemos como conservación de alimentos es el método de frío, como cámaras de gases, placas o inversión en líquido frío. Así para estar un poquito más alejados de las bacterias que producen enfermedades y que pueden dañarnos. Claro, imagínate comer algo que esté infectado, Sí. ¿no? Lo que te va a hacer mal eso, ¿no? Te lleva... Ya todos sabemos la historia que nos va a tocar, eso es lo que pasaría si estaba contaminando nuestro alimento. Y para terminar, podemos terminar hablando sobre la fermentación alcohólica, Ujú. que es un ciclo de fermentación que se puede dividir en tres partes, que serían la molienda, el hervor y por último la fermentación de dicha líquida. Todo lo que conlleva así, ¿no? Increíble ver algo que está envasado, que prácticamente lo encontramos a disposición de cada uno, y ver que tiene ese proceso sin saber que tiene una parte, o sea que es importante a la microbiología la producción cervecera, por decirlo así. ¿Sí? Claro que sí, ya que está en auge, como vos mismo decías, en la venta. Tiene mucha demanda, ¿no? Hay mucha demanda. Y bueno chicos, ¿qué tal les pareció esta experiencia? ¿Cómo se sintieron estando acá hablando sobre estos temas importantes para la microbiología? La verdad que muy bien, porque aprendimos cada uno del otro y vamos a poder beneficiar también a la gente que nos va a estar mirando. Un material bastante interactivo y creo que sea de su agrado. Bastante común. Cada microorganismo cumple un papel específico en la naturaleza. Todo está ahí por una razón y acá nos dimos cuenta de un poco para qué están ellos. Genial muchachos, un gusto tenerlos aquí, un gusto conversar con ustedes, este debate es increíble, es ameno, me encantó trabajar con ustedes acá. Bueno, de mi parte estoy muy agradecido, muchas gracias por estar acá, nos vemos la próxima. Adiós.